Sí, rapidísimo, ¿Qué nos más? queda mucho todavía porque Sí. vamos a hablar de este Congreso de Arqueología. Fabiola Heredia, Mirta Bonín, muchas gracias por la visita. No, por favor. Gracias a ustedes por invitarnos. No, ustedes saben que acá Gracias. están las puertas abiertas, nos encanta hablar del Museo de Antropología. Y Mirta, que trabajó en la Universidad Nacional de Córdoba mucho, pero mucho, que después ahora está encargada más de la Dirección Nacional de Museos, pero que sigue siendo cordobesa. No, claro, yo sigo trabajando en la universidad. También, Sí, claro. claro, sí. Soy docente en antropología. Una carrera interesante ahí también en Claro, antropología, ambas, ¿no? ambas, Las dos. ambas somos docentes. Y porque son en total, serían 6 instituciones vinculadas a la antropología en Córdoba. La carrera de grado, la Sí. licenciatura, la especialización en antropología social, la maestría en antropología, el doctorado en ciencia antropológica, el Museo de Antropología y el Instituto de Antropología de Córdoba, que depende de CONICET. O sea, Bien. son 6 instituciones en los últimos 20 años que han crecido ¿Cómo enormemente. se ha desarrollado el tema de antropología en Córdoba, no? Sí. Eso fue un proyecto que Mirta ha estado... Yo sé que Claro, Mirta... muy involucrada. Sí, ahí... Empezando. Con más, o sea, un Muchas- equipo. sí, un sí, equipo, sí, sí, con un sí, equipo, un con un equipo. Bueno, y esta semana están como de fiesta con esta Sí. jornada. ¿Cómo está, claro, cómo está ese empezó a- Congreso de Arqueología? Sí, el museo está como dividido, porque por un lado las actividades de el invierno, que son las visitas divergentes, ayer hicieron visitas teatrales que se hacen todos los años, como también para ofrecerla al público general, porque en general nuestro público es generalmente escolar en el periodo lectivo, y entonces el receso de invierno genera la posibilidad de que vayan en familia, Claro. bueno, se preparan actividades. Y por otro lado está sucediendo el Congreso Nacional de Arqueología, que en el museo hay algunas actividades, casi todas se desarrollan en Ciudad Universitaria, pero también estamos apoyando esta actividad, donde Mirta junto con otras personas estuvieron en el comité organizador. En este Congreso Nacional de Arqueología, ¿por dónde va la discusión o cuáles son los temas que se han planteado allí? Bueno, justamente este año, este es el 20º Congreso Nacional de Arqueología. Arqueología parte de la antropología, ¿no? Es una especialidad dentro de la antropología. Y se cumplen 50 años del primer congreso que se hizo casi en los 70, en ese año 70, que se hizo en Rosario. Y un poco lo que estamos poniendo el foco en este congreso es dejar de hablar de Congreso Nacional de Arqueología y pensar en Congreso Nacional de Arqueologías Argentinas. ¿En qué sentido? Pensando en y aceptando y incorporando los cambios importantísimos que ha habido en la arqueología, ¿no? De no pensar como una única forma objetivista, cientificista de hacer arqueología, como era quizás en los años 60, 70, la arqueología que estaba perfilándose en las universidades, sino empezar a pensar en otras formas de hacer arqueología no tan academicistas, sino pensarla en términos de, bueno, cómo trabajar con las comunidades o pueblos originarios, por ejemplo, estas temáticas, cómo trabajar con las comunidades locales, cómo pensar en procesos patrimoniales o algo que hablábamos fuera de cámara, por ejemplo, como las colecciones, las que tradicionalmente han sido el alma de los museos de antropología, cómo ya no pensar como algo que le pertenece al museo o a la arqueología o a los científicos arqueólogos, sino pensar en el valor social que eso debe tener, ¿no? Entonces, hoy estamos pensando en múltiples formas de hacer arqueología. Ahí está puesto el enfoque, ¿no? En la diversidad, en la pluralidad y sobre todo en la multivocalidad, en pensar en todas las voces que pueden opinar sobre lo que antes era solo un territorio de los arqueólogos. Y ahí justamente me parece que ha pasado algo que han entrado en la discusión, por ejemplo, otros actores. Y voy a tomar el ejemplo que me pasó, estuve en Santa Fe este fin de semana, quise hacer unas visitas y recordaba yo, por ejemplo, unas muestras que había y ya no ocurre más, por ejemplo, esto de presentar restos óseos de habitantes originarios de nuestro país. ¿Eso empezó a cambiar cuándo? Un episodio muy importante, hubo varios, pero digamos un episodio determinante fue lo que se llamó la bajada de los niños de Llullayaco, un volcán que está en Salta ubicado y que ahí sí se sabía que estaba, pero digamos en un determinado momento una expedición sostenida económicamente por la National Geographic y arqueólogos argentinos y también norteamericanos, descendieron con 3 niños incas desde la cumbre de Llullayaco. Cuando llegaron a Salta se encontraron con que ellos estaban congelados en el lugar que estaban a un volcán a más de 5.000 metros de altura, y cuando llegan se encuentran con que eran restos humanos momificados naturalmente por el frío y que debían hacer algo con eso. Eso ocasionó un gran debate de todo tipo. En primer lugar, se cuestionó por qué los habían sacado de su lugar donde habían puesto a donde se habían dormir. mantenido Claro, tanto porque tiempo, ¿no? hay una Claro, cuestión... cuestionó un poco qué derechos tenemos
Para exhumar, ¿no? Para hacer eso. Claro. Entonces, eso, a partir de ahí también intervienen los pueblos originarios, que se sienten que son sus descendientes, que ellos son sus ancestros, Claro. porque estamos en definitiva profanando de alguna manera y la exhibición descanso, también. ¿no? Sí, sí, más allá del, y luego el cuestionamiento, el primero más fuerte Sí. fue exhibirlos o no. De hecho, sí se están exhibiendo hoy exhibidos en Salta. en el Museo de Alta Montaña de Salta, pero eso ocasionó al interior del mundo académico, arqueológico Repensarlo. y antropológico, sí, grandes debates también. Y también la respuesta del Estado en algún sentido, ¿no? El Ministerio, en ese momento la Secretaría de Cultura emitió un documento, también se hizo una ley en el 2001 que se reglamentó en el 2010 que exige que los museos retiren de exhibición los restos humanos de pueblos aborígenes, ¿no? Y por otro lado la lucha incansable de los pueblos originarios americanos y en este caso argentinos por el reclamo por la repatriación de los restos que se encuentran en estos lugares. Entonces eso fue un cimbronazo importante para nuestra práctica que estaba tan naturalizada, ¿no? Y otra cosa que ustedes lo viven en el Museo de Antropología, porque la verdad que es un lugar ya se convirtió en un hito de la zona, ¿no? Pero los museos han cambiado también su lógica de lo que es pensar un museo, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto también, si bien debe tener unos años, lo empezamos a ver ahora, ¿no? Con Sí. estos nuevos espacios. Sí, es interesante porque como desde el punto de vista teórico, nosotros hemos sido a veces en relación a museos importadores de teorías formuladas en otros contextos, ¿no? Pero estamos viendo esa famosa nueva museología en la acción, ¿no? Yo personalmente yo no soy museóloga, no soy una teórica al respecto, pero sí lo veo en el día a día y el requerimiento que la gente tiene. Entonces, no son centros culturales, ¿no? En el caso de nuestros museos, este museo es un museo universitario, está atravesado por una disciplina, pero al mismo tiempo determinados colectivos buscan estos espacios porque los sienten legitimadores de sus presencias, ¿no? Entonces es importante poder reconocer este rol que están tomando estos espacios, ¿no? No solamente por lo que exhiben, sino porque a veces eso que está exhibido promueve el enlace, ¿no? Con otras demandas sociales, otras necesidades, y es muy importante escucharlas, ¿no? Entonces, de lo que se nutre el museo en lo cotidiano es de eso. Nosotros siempre decimos, tenemos al menos 2 requisitos para las actividades. Uno es que sean pertinentes, ¿no? Claro. Que sean pertinentes a la disciplina, al ámbito universitario, y para eso siempre tratamos de que estén atravesadas por la mirada de los investigadores, ¿no? Porque tenemos muchos investigadores de diferentes temas, y por otro lado que sean gratuitas y abiertas a la sociedad. Excelente. Bueno, siempre con la agenda allí actual y con mucha y gente una durante referencia, todo el una año. referencia, Claro, sí. Y bueno, y Mirta, también lo que has trabajado en relación a lo que son los museos de la Universidad Nacional de Córdoba, y seguís trabajando, ¿no? Sí, hay una temática mucho más amplia que es el patrimonio universitario. El patrimonio universitario. El patrimonio cultural y natural universitario, y también lo que se podría englobar como el patrimonio científico de la universidad, ¿no? Hay muchísimo, una universidad de esta historia, con la Universidad Nacional de Córdoba, en realidad hemos ido trabajando un equipo durante 20 y pico de años en ir armando un camino por lo menos para recuperar el patrimonio universitario, que ha sido siempre como invisibilizado. Bueno, no es algo prioritario muchas veces en la agenda del inmediato, pero sí se han logrado algunas cosas, ¿no? Como ahora tenemos el programa de museos con un presupuesto desde hace unos años. Igual falta mucho. Las condiciones en las que se encuentran algunos museos universitarios o parte de los museos universitarios, el mismo Museo de Antropología, Fabiola puede dar mejor cuenta que yo de esto, está muy bien en la parte de Irigoyen, al público, pero por otro lado ahí solo se exponen en la parte del patrimonio que el museo tiene, el patrimonio cultural, antropológico, un 10%, no sé si llegamos a esa cantidad de piezas, y el resto se encuentran en una reserva patrimonial, lo que antes se llamaban depósitos, que son cerca de 200.000 piezas y no tienen las condiciones adecuadas. Entonces, todavía falta bastante trabajar en cuestiones por ahí que son la trastienda de los museos, ¿no? Falta mucho trabajar en el cuidado, en la responsabilidad que como universitarios tenemos sobre el patrimonio que hemos ido acumulando durante décadas, siglos. Bueno, Bueno, excelente. y que pongamos estos temas en agenda. Sí, Está sí. muy Sí. bueno.
Nos tenemos que ir, se nos acaba el tiempo, así que muchísimas gracias Fabiola Mirta por venir Gracias a a CDU. ustedes. Y las puertas están abiertas para una cuando próxima. hacer la Sí, difusión. sí, cuando quieran. Dale. Gracias. Bueno, nos despedimos de Pueden Dani ir y ustedes Miguel. allá también. Tenemos que ir por para allá. supuesto. Tienen que ir para allá, Tenemos que hacer un programa recorrido. allá. Sí, 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 un Algo recorrido sí, con Fabiola. sí, Bueno, sí. está el La compromiso. ¿Nos invitación. vamos con el equipo técnico? ¿Estamos Así ok? es. ¿Sí? Nos ¿Vamos? despedimos hasta mañana Le digo a al las productor, entonces el 14:30. próximo programa allí en el Museo de Antropología. Dale. Ahora sí, volvemos mañana. Hasta mañana.